Buen día tengan todos ustedes, hermanos, en este día, y una disculpa le pido a todos los que nos sintonizan y nos escuchan de no poder haber presentado el tema del sábado pasado, pero fue por fallas técnicas, no porque no quisiéramos ni porque no tuviéramos las cosas preparadas, pero en esta ocasión les compartiré acerca de la oración de intercesión. Y nos basamos en Santiago capítulo 5, verso 16, que dice de esta manera: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En esto encontramos, pues, que la oración de intercesión es orar por otra persona o por una persona o por varias personas, por una familia, por una colonia, por un pueblo o por un estado o por un país. Y también la oración de intercesión es tener una carga por orar por los demás. La oración de intercesión es también apartar un tiempo para orar por otros. La oración de intercesión es un trabajo específico que Dios le da a una persona o a un grupo de personas para que interceda por los demás y aún por las colonias, los países, ¿sí?, los estados. Eso es oración de intercesión. Encontramos que la oración de intercesión se nos es dado como un mandato, como una ordenanza de que tenemos que interceder por los demás, mostrando pues el amor al prójimo, ¿verdad?, que es el segundo mandamiento que Jesús nos enseñó a todos. Y revisaremos que en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1 dice de esta manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los hombres. También en Colosenses capítulo 1 verso 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. También en Tesalonicenses capítulo 1 verso 11 dice de esta manera: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. En Ezequiel capítulo 22 verso 30 dice: y busquéme entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no los destruyese, y no lo hallé. Dios busca pues quien interceda por los demás, pero dice que no hay quien se interese. Ezequiel capítulo 33 verso 7 dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Que dice que Dios pone a ciertas personas como atalaya, o sea que como guardador de la ciudad, como el que avisa cuando hay peligros. Así nos pone Dios como intercesor para el pueblo de Dios. En Isaías 21:8 dice: y grito
como un león. Señor, sobre la atalaya estoy, y yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Hablando de que en las ciudades fortificadas hay lugares específicos para que poner a las personas indicadas para vigilar que no llegue el enemigo para dañar a las personas que viven en esa ciudad. Tenemos que llevar las cargas de los otros. Cuando nosotros tenemos el llamamiento de ser intercesor ante Dios por los demás, sentimos una carga por la necesidad de los demás. En Gálatas capítulo 6, verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es orar unos por otros. La ley de Cristo es tener cuidado del prójimo. Romanos 12:15 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Porque así lo enseña, así lo enseñó Jesús y así lo enseña en la palabra de Dios, que debemos de preocuparnos, debemos de interceder unos por otros. Hay que orar por los demás, sentir el mismo dolor que ellos sienten por sus problemas o por sus necesidades. Tenemos que procurarnos por los hermanos en la fe, así como nos preocupamos por nuestros familiares, debemos de preocuparnos por los demás también. Cada uno deberíamos de orar diariamente unos por otros. Ahora ya tenemos los diferentes medios de comunicación. Podemos preguntar a los hermanos en la fe cuando despertemos en la mañana, les preguntemos que si tienen alguna necesidad en ese momento para orar por ellos. Deberíamos de hacer eso para preocuparnos y ocuparnos de los demás. Por eso es que les invito a que consideremos esto. Veamos algunos ejemplos acerca de los intercesores que Dios levantó en la antigüedad. Tenemos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 18, verso 22 al 26, que dice de esta manera, que Abraham estuvo intercediendo para que Dios no destruyera Sodoma y Gomorra. ¿Cómo lo hizo? La palabra lo dice de esta manera. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruiré también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Pero dice que no encontró ningún solo justo en Sodoma y Gomorra, y por eso lo destruyó. Encontramos ejemplo también del profeta Daniel
en Daniel capítulo 9, verso 3 al 5, que dice de esta manera: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oraré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos, y hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y no hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Sigue diciendo de los ejemplos de los intercesores de la antigüedad. Encontramos al profeta Nehemías en el libro de Nehemías capítulo 1 verso 6, y dice de esta manera: y esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos hecho pecado. Nehemías intercedía por el pueblo de Israel por sus pecados, por su rebeldía, por sus malas actitudes, y él intercedía continuamente delante de Dios por Israel. Entonces, tenemos varios ejemplos, pues, de cómo nosotros podemos aprender de ellos para interceder por los demás. Por último, encontramos el ejemplo de Jesús. En el libro de Juan, capítulo 17, verso 9, dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado de ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, y así como nosotros. Jesús, pues, es un intercesor ante el Padre para con nosotros. Por lo tanto, debemos de aprender a ser un buen intercesor ante Dios, ante Jesús, porque Él es el que transmite nuestras peticiones que hacemos en oración ante el Padre Celestial. Por eso debemos de aprender de Él, que Él ruega e intercede por nosotros, los que hemos creído en Él. Y encontramos en la Biblia muchas veces Él orando, interviniendo, pidiendo que el Padre tuviera misericordia de nosotros, los que hemos conocido de Él. Aprendamos pues esto y aprendamos a ser intercesores, a orar para interceder, que Dios nos ayude, que Dios nos cuide. Oremos pues dándole gracias a Dios en este día. Padre, te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes a aprender a orar por los demás, a preocuparnos por las necesidades de los demás. Ayúdanos, Papá Dios. Sé con nosotros, guárdanos, protégenos y danos ese deseo de poder orar unos por otros, de poder interceder unos por otros,
de poder interceder por nuestros hermanos en la fe y por la gente que no te conoce, para que te conozca, Señor. En el nombre de Jesús te pido y te ruego esto. Amén.